Gracias por estar aquí. Miren, voy a ser muy breve para darle tiempo a que haga una exposición lo más detallada posible a Jorge, de un libro realmente formidable, del cual soy editor. Yo dirijo esta colección Homo Ludens. Ayer presentamos un libro sobre Tlaxcala. Hoy estamos presentando este libro que está a punto de agotarse la primera edición. Están preparando ya una reimpresión de un trabajo muy importante que ha hecho Jorge, porque tiene que ver con la reivindicación de las investigaciones de Eulalia Guzmán en el pueblo de Ixcateopan, en la montaña de Guerrero. La maestra Guzmán fue, en su época, a finales de los años 40 y durante los primeros años de la década de los 50 del siglo pasado, injusta y agresivamente ninguneada, al grado de que se borró de la memoria histórica de la academia. Ahora, en estos días, cualquier arqueólogo se siente con la libertad de decir: el hallazgo de Ixcateopan, no, eso fue una invención de la maestra Guzmán. Porque hubo 3 comisiones del Instituto Nacional de Antropología que negaron la validez de esas investigaciones. Primero la aplaudieron, la felicitaron, y extrañamente, por razones que yo considero que son políticas e ideológicas, al mes estaban negando la validez de esas investigaciones. Esto, una primera comisión. Una segunda comisión, unos años después, volvió a repetir los argumentos de la primera, y una tercera comisión en 1975, encabezada por Eduardo Matos Montezuma, volvió a repetir los mismos argumentos de las otras 2 comisiones. No ha habido pruebas contundentes para rechazar las investigaciones que hizo la maestra Eulalia Guzmán. Entonces Jorge ha hecho una revisión con microscopio de los argumentos de estas 3 comisiones, y para contraponerlos con los argumentos de la maestra Eulalia Guzmán, y demostrar que no son válidas las críticas y la descalificación que se ha hecho de su trabajo. Y esto en buena medida se debe a que antes de ese hallazgo en Ixcateopan, unos años antes, la maestra Eulalia Guzmán fue enviada por el Instituto de Antropología a Europa para que consultara archivos de distintos países y pudiera abonar con materiales y documentos a la historia de México. En esa investigación que hizo, encontró, gracias a pistas que tuvo de bibliografía del siglo XIX, encontró ni más ni menos que las cartas de relación de Hernán Cortés en la Biblioteca Nacional de Viena. Y ella hizo la paleografía de estas cartas, y con los conocimientos previos de historia muy profundos que tenía, se dio cuenta de la manera en que Cortés mentía constantemente al rey Carlos V. Esto todo el mundo lo decimos: no, pues es que Cortés engañaba al rey. Pues sí, pero ¿cómo lo engañaba? ¿Y qué fuentes históricas contemporáneas contradicen los dichos de Hernán Cortés? Entonces ella regresó a México con un trabajo de 1000 cuartillas, que en el Instituto de Antropología, cuando supieron que era directamente una crítica a Cortés, no lo quisieron publicar. La enviaron a la Secretaría de Educación Pública y tampoco lo quisieron publicar. Al Fondo de Cultura Económica y tampoco lo quisieron publicar. Al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y ella ya no lo entregó porque vio que ahí se ufanaba esa comisión que iba a realizar su trabajo, uno de que era descendiente del Duque de Alba, otro que era admirador de Hernán Cortés. Entonces la maestra Guzmán dijo: pues con permiso, yo no voy a poner en manos de estos señores que lo van a volver a rechazar. Entonces finalmente el trabajo se publica en los años 55, 58, gracias a Ignacio Romero Vargas, un historiador poblano muy importante y también soslayado de la academia. Y afortunadamente hay una versión digital que ustedes pueden consultar, a los que estén interesados, sobre todo los historiadores. Hay una versión digital
de este trabajo de 1000 páginas, publicado por el Centro de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas. Esto es una edición del 2021, ¿verdad? De 2019. Entonces ahí se puede consultar este trabajo minucioso de la maestra Guzmán. Como esto estaba como antecedente en la memoria de los académicos de la época, de Alfonso Caso, de Ignacio Marquina y otros, cuando llega el hallazgo de Izcatiopan, pues evidentemente están descalificando esa investigación, aunque el propio INAH la había enviado, descalifican esa investigación porque estaba el antecedente de los estudios que contradicen a Hernán Cortés. Bueno, pues les doy ese brochazo, digamos, para ubicar en el contexto el trabajo, y le doy la palabra a mi querido amigo y gran investigador Jorge Veraza, que, bueno, tiene un currículum muy extenso, pero solamente digo que es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Gracias, Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Julio. Y pues te agradezco sobre todo Este es el mejor brochazo con el que me he topado. Una presentación muy puntual de cosas muy importantes, de manera sintética, resumida y resaltando los aspectos realmente decisivos del tema. Entonces, yo pues voy a pasar a platicarles un poco del contenido y objeto del libro, y luego voy a profundizar en un tema que trata este libro y que fue muy importante en la investigación de Eulalia Guzmán. Así que voy a titular esta plática Refutación del Cuauhtémoc Tlatelolca en una visión crítica de la conquista de México Tenochtitlán de Eulalia Guzmán. Julio nos acaba de hablar del libro de Eulalia Guzmán, en donde critica puntualmente, tesis por tesis, vamos a decir mentira por mentira, lo que Hernán Cortés le estuvo escribiendo al rey de España para justificar crímenes que ameritaban pena de muerte que había cometido Hernán Cortés, como el de haber hecho la guerra sin permiso. Entonces, por eso es que construye él una verdad jurídica opuesta, distinta, otra cosa que la verdad histórica. Y entonces estas mentiras que constituyen su verdad jurídica son las que Eulalia Guzmán le va refutando una por una. Entonces, y lo hace con fuentes en mano. Entonces es un libro de 1000 páginas en la edición del INERM. Pero entonces Eulalia Guzmán en 1960-61, 3 años después de haber publicado el libro, da unas conferencias abiertas al público para que se enteren, no solamente sea un trabajo de especialistas como es el de las relaciones de Hernán Cortés a Carlos V acerca de la invasión de Anáhuac, y además de ser un resumen, presenta en positivo. Bueno, y después de limpiar de mentiras la historia de la conquista, entre comillas, y ya plantearla como lo que realmente fue, invasión a Anáhuac, ¿qué podemos decir? Ya estuvimos en los dimes y diretes con Cortés, pero ahora en positivo, ¿en qué queda esa historia? Y entonces son las conferencias que dio y que se publicaron como libro y que se titulan Una visión crítica de la conquista de México Tenochtitlan. Ahí hay una edición de ese libro, a quien le interese. Bueno, entonces de eso va a tratar esta plática, de la refutación del Cuauhtémoc Tlatelolca
presente en esa edición de Eulalia Guzmán y que forma parte de la discusión, de la polémica que Eulalia Guzmán tuvo que sostener con las comisiones que intentaron negar la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, pasando por encima de la demostración científica que ella y 20, poco más, científicos mexicanos habían logrado acerca de que efectivamente eran auténticos. Así que, en mi libro Cuauhtémoc Negado, llevo a cabo el análisis científico de la polémica científica que se suscitó a propósito de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Eulalia Guzmán y una veintena de científicos mexicanos probaron científicamente dicha autenticidad, mientras que 3 comisiones del INAH intentaron ponerla en cuestión. El balance de este análisis que se lleva a cabo en este libro resulta favorable a la demostración científica de la autenticidad, pues sorprendentemente las comisiones del INAH ofrecen argumentos en los que se verifican diversas contradicciones. De tal manera, queda en firme la demostración científica de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc alcanzada por Eulalia Guzmán y el equipo de científicos del Banco de México bajo la dirección del doctor Alfonso Quirós Cuarón, toda vez que lograron establecer la antigüedad de más de 400 años de la placa, 1949, la antigüedad de más de 400 años de la placa de cobre oval que se encontró en la tumba con la inscripción 1525-1529, Rey E.S. Cuauhtémoc, Rey Excelentísimo Señor Cuauhtémoc. Así como de la iglesia, la antigüedad de la iglesia y de los restos óseos, lográndose asimismo la identificación del 85% de los mismos, de estos restos, con un individuo joven y fuerte del sexo masculino, con características singulares como las de Cuauhtémoc. Por eso fue que ante este logro científico que aplastó la intervención de la primera comisión negacionista, la Comisión Marquina Zavala o Comisión Express, debido a la premura con la que entregó su dictamen final, no producto de investigación auténtica, sino de una idea preestablecida. Por eso fue que, ante este logro científico que demostraba la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, el doctor Alfonso Caso ya no intentó revertirlo en sus términos químicos, físicos, matemáticos, de mecánica de suelos y de medicina legal y antropología física, así como de historia de la arquitectura, sino que se concentró en intentar desautorizar la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc por la vía historiográfica, arguyendo que Cuauhtémoc era de Tlatelolco y no de Iztateopan, como señalaran los documentos de Iztateopan. Así que nada tenían que hacer sus restos en dicho pueblo, aunque se los hubiera encontrado allí. En efecto, el doctor Caso redactó una genealogía de Cuauhtémoc ad hoc para que sirviera de criterio al resto de investigaciones de la Gran Comisión en 1951, para que negaran los investigadores de esta comisión la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, también a nivel químico, físico, matemático, etc.
La contestación de Eulalia Guzmán no se hizo esperar. Publicó en 1952 su refutación con la genealogía de Cuauhtémoc de Alfonso Caso, demostrando puntualmente su falta de rigor y el basarse en una sola fuente a modo, a saber, la historia de la nación chichimeca de 1640 de Fernando de Alba Iztlizochitl, que es la única que sostiene que Cuauhtémoc es de madre tlatelolca llamada Tillacapatzin, etc. En su libro, Una visión crítica de la conquista de México Tenochtitlan, basado en las conferencias que sobre el tema impartiera Eulalia Guzmán entre 1960 y 1961, la historiadora añadió argumentos para refutar el Cuauhtémoc tlatelolca defendido por el doctor Caso, y por otro lado, para sustentar que Cuauhtémoc es oriundo de Iztacyopan. En lo que sigue, analizaremos estos argumentos suplementarios de Eulalia Guzmán, pero cabe advertirnos de su significación original, consistente en que, por sobre los dos dictámenes que cuestionaron la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, el de la Comisión Marquina Zavala y el de la Gran Comisión, así como contra la furibunda campaña de prensa en su contra, Eulalia Guzmán nos muestra que 10 años después de haber demostrado científicamente la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, mantiene su convicción de que había logrado demostrar científicamente dicha autenticidad desde el 26 de septiembre de 1949, cuando logró exhumar los restos del héroe. Y además añade nuevos argumentos que fortalecen la refutación histórica del Cuauhtémoc tlatelolca y sustentan al de Iztacyopan. Esta es una razón adicional para ocuparnos de la refutación del Cuauhtémoc tlatelolca, tal y como Eulalia Guzmán la articula y sustenta en su libro de 1960-61. Y para nosotros es la razón principal para que en esta presentación de Cuauhtémoc negado nos ocupemos de analizar con detalle la refutación del Cuauhtémoc tlatelolca que ella logra en 1961. Puede afirmarse, sin lugar a dudas, que de entre las varias hazañas teóricas que como historiadora ofrece Eulalia Guzmán en su libro Una visión crítica de la conquista de México Tenochtitlan, siempre sobre la base de una magistral crítica de fuentes, la central es la refutación de la versión más procortesiana de Cuauhtémoc, el Cuauhtémoc tlatelolca. Los actuales sustentadores de esta versión de Cuauhtémoc, como Patricia Ledesma, Salvador Rueda y Eduardo Matos Moctezuma, etc., harían bien en leer a Eulalia Guzmán para que dejaran de sostener un despropósito tal, o para que, de persistir, lo hagan honradamente, conociendo la refutación del Cuauhtémoc tlatelolca lograda en esta obra, y entonces intentando la contraargumentación correspondiente, en vista de dejar de actuar de modo abiertamente anticientífico, no dándose por enterados de que la versión de Cuauhtémoc que adoptan ya fue refutada desde el siglo pasado, hace más de 60 años. El Cuauhtémoc tlatelolca, vamos a entrar a este tema, el Cuauhtémoc tlatelolca es de doble forja. Primero, carece de genealogía específica, de padre y madre,
Pues simplemente tiene que ser Tlatelolca para cubrirle la espalda a Hernán Cortés de haber asesinado injustamente a Cuauhtémoc el 28 de febrero de 1525. Es la versión de los Anales de Tlatelolco, presuntamente de 1528. Pero el Cuauhtémoc Tlatelolca también fue forjado no para exculpar a Hernán Cortés de tal asesinato, sino en vista de convalidar la narrativa cortesiana acerca del imperio mexica despótico sanguinario que presuntamente Moctezuma II donó a Carlos V. Esta versión no trata del asesinato de Cuauhtémoc perpetrado por Cortés, sino del nacimiento del héroe, y sí ofrece una genealogía, donde el padre es el Tlatoani Ahuizotl y la madre es una princesa tlatelolca Tillacapatzin. Alfonso Caso la forjó con base en una sola fuente, Fernando de Alba Extilxóchitl, adicionando a la recién referida función básica de esta forja, convalidar aquello del imperio mexica, despótico, tributario y sanguinario, añadió la función de negar que Cuauhtémoc fuera de Izcateopan para por esta vía afirmar que sería imposible que Cuauhtémoc pudiera estar enterrado allí. Como se ve, el Cuauhtémoc Tlatelolca es doblemente pro-cortesiano, tiene un doble sesgo para ser afirmado. Según vemos, Eulalia Guzmán no se encargó de refutar la primera forja del Cuauhtémoc Tlatelolca, la de los Anales de Tlatelolco, que exculpa a Hernán Cortés de haberlo asesinado, sino de la segunda forja, es de la que Eulalia Guzmán se ocupa, ya genealógica, que en 1640 propusiera Fernando de Alba Extilxóchitl y en 1950 Alfonso Caso retomara para no solo convalidar la narrativa de Cortés, sino también para atacar al Cuauhtémoc de Izcateopan, cuyos restos exhumara Eulalia Guzmán y demostrara científicamente su autenticidad por vía arqueológica, química, física, matemática, de antropología física y de mecánica de suelos, etc. Por lo que Alfonso Caso, según adelantáramos más arriba, para poder invalidar las pruebas científicas aludidas que ofrecieron Eulalia Guzmán y el equipo de científicos del Banco de México que la apoyara, se vio obligado a forjar una refutación propiamente histórica. Eulalia Guzmán publicó en 1952 su refutación con la genealogía de Cuauhtémoc de Alfonso Caso, y en 1961-62 refutó en toda la línea al Cuauhtémoc Tlatelolca en su visión crítica de la conquista de México Tenochtitlan con 9 argumentos. El primer argumento concluye así: así queda deshecha la ley dinástica que propone Caso, página 77 del libro, para sostener que Cuauhtémoc fue hijo de Ahuizotl necesariamente, como para llegar a ser Tlatoani de Tenochtitlan, mientras que, según la ley dinástica mexica auténtica, no se nombraba a los hijos como sucesores, de lo que solo hubo una excepción: Huitzilihuitl, hijo de Acamapixtli, página 75, y ya no les voy a estar refiriendo las páginas en donde Eulalia Guzmán lleva a cabo cada una de las refutaciones. La segunda refutación es que Cuauhtémoc tampoco fue rey o tlatoani de Tlatelolco, porque entonces le estaban prohibidos estos cargos a esta ciudad. En 1519,
ante el súbito apresamiento traidor de Moctezuma y 30 tlatoanis de la Triple Alianza, ordenado por Cortés, entre los que se encontraba el gobernador, que no rey o tlatoani, de Tlatelolco, el Consejo Supremo hizo un llamado a todos los pueblos comunitariamente aliados, y desde Izcatiopan llegó Cuauhtémoc, un fornido joven de 18 años, y fue nombrado gobernante militar emergente de Tlatelolco. Premisa de lo dicho es que antes de la llegada de los españoles, en Anáhuac ya se había formado una nación de múltiples pueblos aliados por lazos comunitarios, sexual procreativos, distinta a los reinos y gobiernos locales de otros altepeme, plural de altépetl. Así que la Triple Alianza no era un imperio, sino una triple confederación comunitaria, ampliada por sus lazos comunitarios con múltiples pueblos. Así se formó la gran patria de Anáhuac, dice Eulalia Guzmán, por cuya ley dinástica de elección de tlatoanis entre hermanos o entre sobrinos, pero no entre hijos, siempre se contaba con múltiples candidatos aptos. Así que jamás se eligió como tlatoani a ningún anciano o a ningún niño de 15 años, etc., como sí sucedió en Europa. En tercer lugar, Eulalia Guzmán ofrece una prueba de todo lo dicho al modo de una condición de imposibilidad. Pues con el apresamiento masivo de tlatoanis en 1519, Hernán Cortés esperaba que, como sucediera en las Antillas y en Cholula, el pueblo mexica se rindiera ante su descabezamiento de líderes. Pero no sucedió así, por dos razones. Porque el Consejo Supremo de Tenochtitlan organizó la resistencia y porque llamó en su auxilio a sus aliados comunitarios que sitiaron a Hernán Cortés dentro del palacio de Axayácatl. Fue cuando Cuauhtémoc, llegado de Izcatiopan, con un cuerpo de ejército, en respuesta a este llamado, inició su papel público, dice Eulalia Guzmán. En cuarto lugar, Eulalia Guzmán sintetiza todo lo dicho acerca de la organización política de Anáhuac, ajena a lo que es un imperio y a su sabia ley dinástica sui generis, que abría la posibilidad para que un hijo del hijo de Ahuizotl, es decir, un nieto, nacido de madre izcatiopense, Coayautitali, pudiera llegar a ser elegido tlatoani de Tenochtitlan, en gracia a las alianzas comunitarias sexual procreativas entre el calpuli gobernante de dicha ciudad y los calpulis de altepeme aliados. En quinto lugar, Eulalia Guzmán amplía la descripción de la organización política de Anáhuac, señalando que el tributo se dedicaba a sostener la fuerza militar de toda la alianza comunitaria para proteger a cada pueblo, así como al comercio interno y externo entre todos sus miembros, y que se extendía hasta lejanas tierras como Perú. En sexto lugar, ya avanzado el sitio de Tenochtitlan en 1521, al punto en que Cuauhtémoc debió trasladar su ejército a Tlatelolco, un primo suyo de Tlaxmalac, pueblo al oriente de Iguala, es decir, por la zona de Izcatiopan, vino a apoyarlo dirigiendo un ejército.
En séptimo lugar, Eulalia Guzmán cita a Bernal Díaz del Castillo acerca de que Cuauhtémoc no se rendía precisamente porque esperaba refuerzos dirigidos por parientes de su madre provenientes de Tulapa, Teloloapan, la zona en la que está ubicado Ixcateopan. En octavo lugar, Eulalia Guzmán refuta la idea equivocada de Julio Jiménez Rueda, quien, por abonar a la confirmación del Cuauhtémoc Tlatelolca, dijo que la casa de Cuauhtémoc estuvo en Tlatelolco, cuando que en verdad estuvo situada en Tenochtitlan, en la que actualmente es la calle de Brasil, en la esquina norponiente del Templo Mayor. En noveno lugar, Eulalia Guzmán refiere que la altura de 1,80 metros estimada del esqueleto de Cuauhtémoc encontrado en 1949 no era extraordinaria entre los fuertes guerreros de la Triple Alianza, y Tetzilacatzin la rebasaba con mucho, siendo este un compañero inseparable de Cuauhtémoc, tal y como Fray Bernardino de Sahagún lo describe, oriundo precisamente de Pachivia, pueblito a 5 kilómetros de Ixcateopan, con lo que tenemos otra prueba más de que Cuauhtémoc era de allá. En síntesis, los argumentos 1 y 2 refutan la necesidad de que Cuauhtémoc fuera Tlatelolca para que llegara a ser gobernante de esta ciudad y luego Tlatoani de Tenochtitlan. Pues eso solo correspondería a una situación como la de un imperio monárquico, a la manera en que Hernán Cortés propone en su segunda carta de relación para construirse su verdad jurídica que lo exculpe de haber hecho la guerra a Tenochtitlan en 1519 sin permiso del rey. Narrativa en la que lo sigue y se apoya la genealogía de Cuauhtémoc de Alfonso Caso. Mientras que del argumento tercero al noveno, Eulalia Guzmán ofrece las referencias positivas de que Cuauhtémoc era de Ixcateopan, dada la estructura de la organización política de Anáhuac y de la Triple Alianza, según vimos. Aún más, del argumento sexto al noveno, Eulalia Guzmán refiere sucesos que obligan a reconocer necesariamente que Cuauhtémoc era de Ixcateopan, concluyendo en el noveno argumento con la referencia a las características particulares del esqueleto encontrado bajo el altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Ixcateopan, demostrado como de Cuauhtémoc, características correspondientes con guerreros oriundos de por allá, como las de su inseparable compañero de armas, Tetzilacatzin, según lo refiere Fray Bernardino de Sahagún, como un hombretón a Tetzilacatzin, como un hombre de casi 2 metros. Bueno, ahí concluyo la presentación, la plática sobre este tema, y la maestra María del Rosario Marín, perdón, va a hacer un comentario a esto que acabo yo de platicarles. Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en este espacio que la Benemérita Universidad de Puebla nos ofrece a través de la Feria Nacional del Libro. Como bien se ha dicho, el tema que nos convoca el día de hoy es acerca del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica,
hallazgo realizado por la maestra Eulalia Guzmán. Esto sucedió luego de que el doctor Salvador Rodríguez Juárez entregara algunos documentos de la tradición de Izcateopan a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia y les asegurara que en dicho lugar se encontraba la tumba de Cuauhtémoc. Y ya que Eulalia Guzmán era la mejor paleógrafa en ese momento, pues resultó comisionada por el mismo INAH para investigar los documentos en febrero de 1949. Así es como comienza esta historia. Al principio las autoridades pues estuvieron de acuerdo con ella, todo parecía estar bien, pero en poco tiempo pues se pusieron en contra y comenzaron a negar la autenticidad del hallazgo. Como ya se mencionó, comisionaron 3 grupos de personas en diferentes momentos que en realidad se dedicaron pues más que nada a negar. Demostraron con pocas pruebas, pocos argumentos, y justamente en este libro Cuauhtémoc Negado, el doctor Jorge Veraza pues nos ofrece un análisis científico de esta histórica polémica científica iniciada igual en 1949. Dicha revisión ha logrado abrir una vez más el debate, implicando que la investigación sigue abierta. En este libro, Veraza se ha dado a la tarea de demostrar que los restos de Izcateopan son auténticos. En relación con los resultados obtenidos por Eulalia Guzmán, nos refiere que ella presentó una prueba científica triangular, es decir, una prueba histórica de que los restos hallados en la tumba de Izcateopan corresponden a los del Tlatoani Cuauhtémoc. Esta prueba triangular consistió en comprobar los indicios que aportaban tanto la tradición oral, así como la escrita, con respecto a Izcateopan, y finalmente al llevar a cabo la excavación, encuentra la tumba y los restos del Tlatoani. En contraposición a esto, Veraza expone los marcados sesgos ideológicos de las 3 comisiones negacionistas de Lima. Bueno, pues a pesar de esto, las 3 comisiones no niegan precisamente de manera literal que los restos pertenecen a Cuauhtémoc, pero en cambio, a manera de rumor, algunos reconocidos representantes del INAH, como el mismo Alfonso Caso, Eduardo Matos Moctezuma, Salvador Rueda o Patricia Ledesma, entre otros, han logrado, a través de estas décadas, construir una verdad pseudocientífica de que tales restos no corresponden a Cuauhtémoc, y por supuesto también de que la tradición de Izcateopan no tiene fundamentos. Al mismo tiempo que siguen denostando a la gran científica mexicana Eulalia Guzmán, y junto con ella al gran equipo de científicos que participaron en esta relevante investigación. Al parecer, no se trata solo de algunos individuos empeñados en negar a Eulalia Guzmán y a Cuauhtémoc, sino que en realidad estos llevan a cabo todo un plan con maña para seguir imponiendo su verdad a modo, su ideología, y de esta manera invisibilizan, ignoran y hasta ridiculizan la gran investigación de la maestra Guzmán. De manera personal, me he cuestionado si existe de manera deliberada una consigna obligada a los profesionales que forman parte del INAH de no considerar las investigaciones de la maestra, o si realmente no conocen su obra. Supongo que son ambas, pues definitivamente sus sesgos ideológicos y profesionales saltan a la vista. ¿Acaso consideran que al imponer este silencio sobre tan importante hallazgo desaparece esta gran verdad histórica? Bueno, pues el doctor Veraza aclara punto por punto, cuestión por cuestión, develando para nosotros un amplio panorama acerca de este tema tan fundamental. También cuestiona por qué las 3 comisiones aseguran que no cuentan con pruebas científicas suficientes para afirmar que los restos pertenecen a Cuauhtémoc,
ya que Eulalia Guzmán y el equipo que la apoyó entregaron incluso pruebas sobreabundantes de que sí lo son. Es decir, que las comisiones rechazaron algunas pruebas y otras las aceptaron, a lo que debieran explicar los criterios en que se basaron para hacer esto, pero no lo hacen. Solo silencio tenemos por respuesta. Y es precisamente dentro de estas pruebas sobreabundantes donde nos encontramos con la genealogía y biografía de Cuauhtémoc realizada por Eulalia Guzmán. Pues aquí Veraza ha puesto nuevamente el dedo en la llaga al enfatizar en el Cuauhtémoc Tlatelolca. Me gustaría comentar alguna cuestión al respecto. Esto sucede durante el tiempo de la Gran Comisión. La maestra Eulalia Guzmán refuta la genealogía de Cuauhtémoc, realizada por el doctor Alfonso Caso, que él da a conocer como parte de las conclusiones a que llegaron los participantes de esta comisión en el año de 1952, con la finalidad de negar la autenticidad de la tumba en Izcateopan. Pues bien, Eulalia Guzmán entregó su contraargumento titulado Genealogía y biografía de Cuauhtémoc, refutación a las afirmaciones del grupo oponente de la llamada Gran Comisión. Después de más de 2 años de profunda investigación, en febrero de 1954, en la cual incluye la tradición de Izcateopan, demostrando que la información de esta tradición encaja plenamente con las fuentes conocidas. Y como su editor, el licenciado Román R. Millán, expresó, Eulalia Guzmán entregó el resultado de un estudio acucioso, sereno y bien documentado, que vino a rebatir punto por punto las afirmaciones del estudio del doctor Alfonso Caso y a demostrar que el estudio de este científico mexicano no estaba debidamente fundado. En consecuencia, nos dice su editor, este volumen que ofrece tendrá que servir de base a una rectificación del criterio de la Secretaría de Educación y es urgente que se realice por los fueros de la honradez científica. Es decir, reconocer públicamente que los restos encontrados en Izcateopan sí son del héroe epónimo de nuestra nacionalidad, el Gran Cuauhtémoc. Dice él, así lo esperamos para el bien de nuestra historia. Evidentemente, hoy en 2025, pues esto no sucedió. En cambio, Alfonso Caso sí logró imponer estas verdades a modo, pasándose por el arco del triunfo la reputación de Eulalia Guzmán, haciendo oídos sordos. Esta cuestión es algo que venimos arrastrando hasta el día de hoy, ya que sus fieles herederos la aplican de la misma manera, es decir, reafirman las tesis de Caso, y en muchas ocasiones sin siquiera citarlo. Dan por hecho que son verdad absoluta y por supuesto continúan ignorando totalmente las refutaciones y pruebas científicas de Eulalia Guzmán. Bueno, pues para concluir, voy a hacer una invitación a todas las personas, incluidos obviamente los profesionales o expertos en esta área, a que conozcan y lean la obra de Eulalia Guzmán. Como nos comentó el doctor, es muy fácil hoy encontrar estas fuentes, ya están en línea, también en bibliotecas, para que no nos dejemos engañar o manipular. Debemos estudiar y ser críticos de la historia oficial. Durante todo este tiempo, durante estas décadas, estos personajes mencionados, Alfonso Caso, Ignacio Marquina, Silvio Zavala, Eduardo Matos Moctezuma, Salvador Rueda, María Castañeda de la Paz, Patricia Ledesma, entre muchos otros y otras, han hecho oídos sordos. Han logrado silenciar la obra de Eulalia Guzmán, pero ahora estamos aquí nosotros. Estamos aquí para decir que basta. Basta ya de silenciar a esta gran científica mexicana. Basta de burlarse de ella y basta de mentir acerca del pasado.
pasado que nos implica a todos y a todas, ya que está en juego una cuestión de identidad nacional, una cuestión fundamental que es la resistencia. Resistencia ante el despojo, ante el engaño, ante la tortura y el asesinato que trajeron consigo los invasores europeos. Situación que no ha terminado aún. Y sí, justamente fue Cuauhtémoc quien lideró esta resistencia, quien hizo un llamado a resistir. Y su llamado, su consigna, sigue resonando por todos los confines de la náhuac y más allá, a través de los tiempos. Gracias. Bueno, pues, el micrófono. preguntas, y a ver si hay respuestas, ¿verdad? Jorge. Y favor de mencionar que habrá venta y firma del libro. Micrófono. Bueno, mientras se les ocurra alguna pregunta, fue excelente el comentario que hizo la maestra María del Rosario Marín, ¿no les parece? Sí. Bueno, sí, adelante. Sabotaje. Gracias, doctor. ¿Qué decir cuando esta negación de Cuauhtémoc y de la propia maestra Eulalia Guzmán sigue? Es decir, existe y existió este año todo un aparato gubernamental montado, por supuesto, desde el centro, desde la capital, desde la Ciudad de México, en donde se armó todo, se desplegó todo un discurso a favor de esta historia que ha sido venida repetida. Se hizo una exposición magna, se dedicó un número especial de la revista Arqueología Mexicana a redundar y a enfatizar sobre este discurso. ¿Acaso en esta sección que tienen en la mañanera de Mujeres en la Historia se le dedicó ahí un pequeño pedacito al legado de Eulalia Guzmán, sin acentuar nada o poco en lo hecho en torno a su investigación con Cuauhtémoc? ¿Qué decir entonces cuando pervive esta historia repetida? Sí, qué interesante pregunta, ¿no? Está un poco compleja porque son varios puntos los que hay que aclarar. Entonces, pues va uno por uno. A ver, en primer lugar, es muy importante subrayar que las tres comisiones del INAH son tres comisiones negacionistas, pero por su intención, no por lo que lograron. No lograron negar, que es lo que querían. Lo que logran es solamente poner en cuestión, es decir, dudar. Pues, ¿quién sabe si son los restos de Cuauhtémoc? Y lo dicen del siguiente modo: no contamos actualmente con pruebas científicas suficientes para afirmar que esos son los restos de Cuauhtémoc. Es decir, no contamos con pruebas científicas suficientes para negar que son. Es decir, no podemos decir ni sí ni no, dudamos. Dudamos esperando nuevas investigaciones para poder decir sí o no, ¿sí? Pero, aunque están solamente dudando porque no pueden negar, porque no tienen pruebas científicas suficientes, aunque no pueden negar, ellos formulan la duda como si fuera una negación. Se ve el truco, ¿verdad? El sesgo al momento de usar el lenguaje de modo manipulatorio. Bueno, entonces esta es la primera aclaración. Son comisiones negacionistas por la intención, pero no porque realmente pudieran negar. El INAH se mantuvo entonces con una aparente posición científica, cuestionando la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, no negándola. Claro que para hacerlo tuvo apoyo del presidente de la República y de los subsiguientes
presidentes de la República. Es un caso curioso. Bueno, en segundo lugar, esto es por lo que respecta a negado y persistentemente lo han hecho. Llegamos hasta el momento en que llega el presidente Manuel López Obrador y luego la presidenta Claudia Sheinbaum, y que intentan poner hasta aquí, revertir toda la serie de desafueros que cometieron los gobiernos neoliberales desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Y pues se abre la posibilidad, o aparentemente se abrió la posibilidad, de que este tema científico pisoteado por posiciones pseudocientíficas pudiera reivindicar a la científica Eulalia Guzmán, a los 20 o más científicos mexicanos que la apoyaron y, por supuesto, recuperar con mayor fuerza la memoria histórica de el héroe de la resistencia, el héroe de la historia mexicana fundante. Entonces, yo llegué a Ixcateopan, pues porque estaba yo investigando el tema de la demostración científica o no de los restos de Cuauhtémoc, y me entrevisté con distintas personas. Bueno, les refiero solamente un pasaje de una de las pláticas que tuve con el maestro Edilberto Morales Giles, por ahí de la noche del noviembre de 2021. Entonces, él me decía que él es un gran estudioso del tema, tiene todo un archivo de todas las noticias acerca de lo que dijeron, lo que dijo Eulalia Guzmán, lo que dijeron las comisiones negacionistas, lo que dijo Lázaro Cárdenas, lo que dijo el presidente de la República, lo que dijo Luis Echeverría Álvarez, un archivo histórico de toda la polémica, y que pues han estado intentando a lo largo de décadas para que el INAH, para que la Secretaría de Educación Pública reviertan esta puesta en duda, y que, pues ya les digo, el INAH se comportó de una manera aparentemente científica, con esta duda científica aparente, mientras que Eduardo Matos Moctezuma o Salvador Rueda, etcétera, se dedican, en cada conferencia que dan, se dedican a negar abiertamente la autenticidad sin que tengan ninguna prueba. Entonces, esta dualidad extraña, y es muy importante hacerla patente, este doble comportamiento, hacerlo patente para todos los mexicanos y mexicanas. Bueno, entonces me dijo el maestro Edilberto Morales Giles: mire, doctor, nosotros hemos querido ahora ir a la mañanera del pueblo de México a presentarle toda esta documentación a nuestro presidente para que, pues, porque todo esto, doctor, me dice, todo esto pues es por voluntad política, esto tiene un fondo político. Efectivamente, no, le digo yo, no tiene base científica. Sí, porque mire, yo fui a visitar, me dice él, posiblemente fue hacia 1981, 82, ojalá estuviera para que era la fecha, ¿verdad?
fui a visitar al entonces director del INAH, el doctor Antonio Pompa y Pompa, y le dije, oye, aquí tenemos todas las pruebas y tal, y ¿por qué se portaron así ustedes con nosotros? Y entonces me dijo Pompa y Pompa, mire, maestro Gilberto, mire, nosotros en el INAH pues hacemos lo que se nos ordena desde arriba, desde la presidencia. Entonces, pues sí, ahí está la prueba, pero así nos dijeron, ¿no? Y, oiga, pero entonces si ustedes también piensan que sí son, ahí se lo dejo de tarea. Más o menos, palabras menos, palabras más, son las palabras con que el maestro Gilberto Morales Giles me trató el tema. Bueno, entonces le dije yo, mire, sí, maestro, la cosa es que usted tiene razón, es un problema de voluntad política, pero no solamente se resuelve con política. Así que si usted y otras personas van a la mañanera y le hacen esta propuesta al presidente, él, aunque tenga voluntad política de hacer el reconocimiento de que estos son los restos de Cuauhtémoc, se vería atado de manos, porque hay de por medio una comisión presuntamente científica, 3 comisiones que ponen en duda. Entonces él no puede irse por la libre y voluntaristamente decretar, sino que mire, lo que tenemos que hacer es justamente quitarle este nudo de las manos a alguien que tenga voluntad política de hacer el reconocimiento, y para eso se requiere una demostración científica de cómo estuvo realmente la entrega de pruebas y de argumentos, y eso pues lo tenemos ganado, oiga. Sí, vamos a, sí, bueno, entonces quedamos de acuerdo en que así íbamos a trabajar desde 2021 a la fecha. Bueno, pues es parte de lo que puedo comentarles, porque me están diciendo que se acabó el tiempo y que no hay voluntad política y todas esas cosas. Bueno, que les vaya muy bien.